El valle de Pinecreek, un lienzo de verdor esmeralda meticulosamente pintado por la naturaleza, se extendía con una serenidad casi palpable bajo el vasto e impoluto cielo azul de una mañana de primavera tardía. Era un santuario natural, un intrincado laberinto de imponentes pinos centenarios cuyas copas se entrelazaban formando una bóveda protectora, y el murmullo constante y relajante de un arroyo cristalino que serpenteaba con gracia juguetona entre las rocas cubiertas de musgo y los helechos frondosos. Para Ethan, un niño de apenas 6 años de edad, con unos ojos curiosos y vivaces del color exacto del cielo justo antes de que se desate una tormenta de verano, y una mata rebelde de cabello castaño claro que siempre parecía desafiar cualquier intento de su padre por peinarlo. Y para su padre, Daniel, un carpintero de manos fuertes, callosas por el trabajo con la madera, pero de corazón gentil y mirada melancólica, viudo desde hacía 3 dolorosos y largos años que parecían una eternidad. Aquel bosque frondoso y lleno de vida era mucho más que un simple y hermoso paraje natural para una excursión de fin de semana. Era un refugio sagrado, un templo personal, un lugar donde los recuerdos agridulces de Sara, la amada esposa de Daniel y la adorada madre de Ethan, parecían flotar etéreos entre los rayos dorados de sol que se filtraban con timidez por el denso dosel de hojas, susurrando palabras de consuelo y amor en el lenguaje silencioso y ancestral de la naturaleza. Indómita, cada sendero sinuoso que recorrían juntos, con Ethan saltando y explorando cada rincón y Daniel siguiéndolo con una sonrisa teñida de nostalgia, cada árbol centenario de tronco rugoso bajo cuya sombra protectora descansaban para beber agua y compartir un bocadillo, cada claro escondido donde los ciervos a veces se dejaban ver al amanecer, estaba profundamente impregnado de la esencia cálida y reconfortante de Sara. Ella, una bióloga apasionada por la botánica, les había enseñado a amar el bosque con una devoción casi religiosa, a leer sus innumerables secretos en el intrincado vuelo de una mariposa, en el canto particular de un pájaro escondido entre las ramas, o en la caprichosa forma de una nube pasajera. Les había inculcado un profundo respeto por cada criatura, por pequeña o aparentemente insignificante que fuera, recordándoles que todos formaban parte de un delicado y maravilloso equilibrio. Desde su prematura partida, víctima de una enfermedad repentina y cruel que había dejado un cráter inmenso y oscuro en sus vidas, Daniel había encontrado en esas caminatas semanales por el bosque una forma tangible y sanadora de mantener viva su memoria para el pequeño Ethan, y también, aunque le costara admitirlo, para sí mismo. Era un ancla vital en la furiosa marea de la tristeza que amenazaba con ahogarlos. El bosque era el único lugar en el mundo donde el silencio opresivo de su hogar no se sentía tan aplastante, donde la ausencia física de Sara dolía un poco menos, reemplazada por la calidez palpable de su recuerdo omnipresente, casi como si su espíritu los acompañara en cada paso. Aquella mañana de sábado en particular, el aire fresco y vigorizante de la montaña olía intensamente a resina de pino, a tierra húmeda recién removida por algún animal nocturno y a las flores silvestres que comenzaban a desplegar sus colores vibrantes con la llegada del buen tiempo. Era una promesa implícita de aventura, de descubrimiento y quizás, solo quizás, de un breve pero necesario respiro del duelo persistente que aún se aferraba a sus corazones como una hiedra tenaz y sombría. Ethan, con la energía inagotable y la curiosidad insaciable propias de sus 6 años, correteaba con entusiasmo delante de su padre por el sendero serpenteante que se adentraba en la espesura, sus pequeñas botas de montaña, regalo de su último cumpleaños, levantando un polvo ligero y dorado que danzaba en los haces de luz. Daniel lo seguía a un ritmo más pausado y reflexivo, observándolo, con una mezcla compleja de amor infinito que le desbordaba el pecho y una punzada inevitable de melancolía al reconocer en cada gesto espontáneo de su hijo, en cada grito de alegría,
un reflejo vívido y doloroso de la mujer que tanto amaba y extrañaba con cada fibra de su ser. La mochila de lona que cargaba Daniel sobre sus hombros anchos contenía agua fresca, algunos bocadillos de mantequilla de maní y mermelada, una brújula que apenas usaban pero que les daba seguridad, y el viejo y gastado libro de cuentos ilustrados de Sara, una reliquia familiar que a veces leían en voz alta en algún claro soleado, imaginando que ella también escuchaba. Fue durante una de esas exploraciones espontáneas y no planificadas, cuando la curiosidad infantil e irrefrenable de Ethan lo llevó a desviarse con sigilo del sendero principal, que estaba claramente marcado pero le resultaba demasiado predecible, atraído irresistiblemente por el revoloteo errático y juguetón de una mariposa de alas de un azul metálico iridiscente, tan intenso que parecía una joya viviente, que el destino de aquel día, y de sus vidas, cambió drástica e irrevocablemente. La mariposa, con sus movimientos danzantes, parecía invitarlo a un juego secreto, a descubrir un tesoro escondido. Lo condujo, como un guía alado, más y más adentro del bosque, hacia una zona mucho más densa, salvaje y menos transitada por otros excursionistas, donde los árboles se alzaban como guardianes silenciosos y ancestrales, sus ramas entrelazadas formando un techo casi impenetrable, y la luz del sol apenas lograba penetrar, creando un ambiente de penumbra misteriosa y un silencio profundo, solo roto por el canto lejano de algún pájaro invisible. Daniel, aunque inicialmente preocupado por la desviación de su hijo de la ruta conocida, lo siguió a una distancia prudente, confiando en el agudo instinto de orientación del niño, heredado de su madre, y en su propio y vasto conocimiento del terreno que había explorado desde su propia infancia. De repente, tras seguir a la esquiva mariposa por un trecho que le pareció eterno, Ethan se detuvo en seco, su pequeña figura tensa y alerta como la de un cervatillo que ha detectado un peligro. La mariposa azul había desaparecido entre el follaje, como si se hubiera desvanecido por arte de magia, pero algo más, algo diferente y mucho menos etéreo, había captado por completo su atención. Un sonido, un gemido débil, casi imperceptible al principio, un lamento ahogado y lastimero, que parecía surgir de entre unos matorrales espinosos y densos que crecían al pie de un viejo y corpulento roble, cuyas raíces nudosas se aferraban a la tierra como garras desesperadas. Con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada en su pequeño pecho, una mezcla embriagadora de miedo cerval, y una extraña y poderosa excitación ante lo desconocido, Ethan se abrió paso con sumo cuidado entre las ramas espinosas que amenazaban con rasgar su ropa y su piel, apartando con sus pequeñas manos las hojas secas y crujientes que cubrían el suelo del bosque, y entonces, en un pequeño claro oculto a la vista, la vio, y la imagen se grabó en su retina con la fuerza de un hierro candente. Allí, atrapada cruelmente, de forma brutal e inhumana, en una trampa de caza de metal pesado y visiblemente oxidado, de esas ilegales y despiadadas que algunos cazadores furtivos sin escrúpulos ni conciencia solían colocar indiscriminadamente en los límites del bosque para capturar cualquier cosa que cayera en ellas, yacía una pastora alemana de gran tamaño. Era, o había sido, un animal magnífico, de pelaje oscuro y lustroso, y ojos de una inteligencia y una nobleza conmovedoras, pero ahora su cuerpo estaba cubierto de barro seco, hojas pegadas y sangre coagulada, y una de sus patas delanteras, la derecha, estaba aprisionada de forma brutal y grotesca por las fauces dentadas y despiadadas de la trampa. La perra temblaba violentamente, de forma incontrolable, no solo por el dolor atroz que debía estar sintiendo, sino también por el miedo cerval, el agotamiento extremo y la desesperación más absoluta. Sus ojos, grandes y expresivos, al encontrarse con los de Ethan, reflejaron una mezcla desgarradora de terror profundo,
un dolor insoportable y una súplica silenciosa y desesperada que traspasó el corazón del niño como una flecha. Ethan sintió una oleada de compasión tan intensa, tan abrumadora, que le cortó la respiración y le hizo olvidar cualquier atisbo de temor instintivo que pudiera haber sentido momentos antes ante la perspectiva de encontrar un animal salvaje o desconocido. En ese instante, solo vio sufrimiento en su forma más pura y cruda, una criatura viva e indefensa atrapada en una situación horrible e injusta, víctima de la crueldad humana. «Papá», gritó con todas las fuerzas de sus pequeños pulmones, su voz aguda y temblorosa rompiendo el silencio opresivo del bosque. «Papá, ven rápido. Por favor, hay un perrito muy grande atrapado y está muy herido». Su grito era una mezcla de pánico y una urgencia desesperada por ayudar. Daniel llegó corriendo en cuestión de segundos, el corazón en un puño y el sudor frío perlando su frente al escuchar el grito de alarma de su hijo, temiendo lo peor. Al ver la escena, una mezcla compleja de ira helada hacia los responsables de aquella crueldad y una profunda preocupación por la seguridad de su hijo y por el estado del animal se apoderó de él. La trampa era claramente ilegal, un cepo de mandíbulas de acero cruel y obsoleto, diseñado para causar el máximo daño y sufrimiento, una práctica bárbara que creía erradicada. La perra estaba en muy mal estado, visiblemente debilitada, y un animal herido y asustado de ese tamaño podía ser extremadamente peligroso, incluso para un adulto, y mucho más para un niño pequeño. Su primer instinto paternal fue alejar a Ethan de inmediato, protegerlo de cualquier posible reacción agresiva del animal acorralado. «Ethan, cariño, no te acerques demasiado, quédate detrás de mí», dijo Daniel con voz firme pero suave, intentando transmitir una calma que no sentía, mientras colocaba una mano protectora sobre el hombro tembloroso de su hijo. «Está muy herida y podría asustarse aún más si nos acercamos bruscamente. No sabemos si es agresiva o si tiene alguna enfermedad». Pero Ethan, con una determinación y una valentía inusuales para su corta edad, no se movió ni un centímetro. Sus ojos estaban fijos en la perra atrapada, y en ellos brillaba una empatía profunda, una conexión instantánea e innegable con el dolor y el miedo del animal. No había rastro de temor en su mirada, solo una tristeza infinita y una necesidad imperiosa de aliviar aquel sufrimiento. «Pero papá, está sufriendo muchísimo. Mírala como tiembla», susurró Ethan, su voz apenas audible, temblorosa por la emoción contenida y las lágrimas que comenzaban a asomar a sus ojos. «Mamá siempre decía que teníamos que ayudar a los que lo necesitan, a los que no pueden ayudarse a sí mismos, sin importar si eran personas o animalitos. ¿Recuerdas, papá? Ella siempre ayudaba a los pajaritos con el ala rota que encontrábamos en el jardín y a los gatitos perdidos que aparecían en la puerta de casa». La mención de Sara, de sus constantes y vividas enseñanzas sobre la compasión, la bondad y la responsabilidad hacia los seres más vulnerables, tocó una fibra sensible y profunda en el corazón herido de Daniel. Miró a su hijo, tan pequeño en estatura pero con un corazón tan inmenso y noble, y luego a la perra atrapada, cuyos ojos suplicantes y llenos de un dolor silencioso parecían confirmar y amplificar las palabras de Ethan. La preocupación inicial y lógica de Daniel por la seguridad física de su hijo comenzó a ceder terreno ante la insistencia compasiva y la lógica irrefutable de Ethan, y ante el recuerdo vívido y poderoso de la filosofía de vida de Sara, una mujer cuya bondad había sido su mayor virtud. Sabía, sin lugar a dudas, que ella no habría dudado ni un solo instante en intentar ayudar a aquel animal desvalido, sin importar los riesgos. Respiró hondo varias veces, intentando calmar el torbellino de emociones que lo embargaba, y comenzó a evaluar la situación con la mente más fría de un hombre acostumbrado a resolver problemas prácticos. La trampa parecía vieja y muy oxidada, lo que dificultaría su manipulación, pero sus mandíbulas de acero seguían firmemente cerradas sobre la pata del animal,
como un grillete infernal. Liberarla no sería nada fácil y, ciertamente, podría ser peligroso si la perra reaccionaba con pánico o agresividad debido al dolor extremo. Tienes toda la razón, campeón, dijo Daniel finalmente, una sonrisa triste pero inmensamente orgullosa dibujándose en sus labios mientras acariciaba el cabello revuelto de su hijo. Tu madre estaría increíblemente orgullosa de ti en este mismo momento. Estoy seguro de ello. Vamos a intentar ayudarla. Vamos a hacer todo lo posible, pero tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? No quiero que te lastimes ni un poquito. Esan asintió con una seriedad y una solemnidad impropias de su edad, sus ojos brillando ahora con una mezcla de alivio, gratitud y una determinación férrea. Se sentía validado, comprendido y listo para enfrentar el desafío junto a su padre, con una cautela infinita, moviéndose con la lentitud de un experto en desactivar bombas. Daniel se acercó lentamente a la perra atrapada, hablándole continuamente en un tono de voz suave, monótono y tranquilizador, el mismo que usaba con Esan cuando tenía pesadillas o se sentía enfermo. La perra gruñó débilmente al principio, un sonido gutural que era más de miedo que de amenaza, mostrando apenas los dientes en una advertencia instintiva, pero había más terror que agresividad en su gesto defensivo. Esan, siguiendo instintivamente el ejemplo de su padre, también comenzó a hablarle al animal desde una distancia segura, su voz infantil, clara y dulce, pareciendo tener un efecto sorprendentemente calmante en la criatura aterrorizada. Tranquila, perrita bonita, no te asustes, susurraba con una ternura que desarmaba. No te vamos a hacer ningún daño, te lo prometo. Solo queremos ayudarte a salir de esa cosa fea que te está lastimando tanto. Daniel examinó la trampa con detenimiento, intentando comprender su mecanismo. Era un modelo antiguo, de resorte potente y doble mandíbula, y el óxido acumulado por años de abandono dificultaba enormemente ver con claridad el sistema de liberación. Intuyó que necesitaría aplicar una fuerza considerable y precisa para lograr abrirla, y cualquier error podría empeorar la herida de la perra o incluso hacer que la trampa se cerrara con más fuerza. Mientras tanto, Esan, con una valentía y una compostura que seguían asombrando a su padre, se había arrodillado a una distancia prudente pero claramente visible para la perra, y continuaba hablándole con una ternura y una empatía que parecían trascender las barreras del lenguaje. No tengas miedo, valiente, te vamos a curar. Mi mamá era muy buena curando a los animalitos, y mi papá también sabe mucho de arreglar cosas difíciles, ya verás. Sus palabras, simples pero cargadas de una sinceridad infantil, parecían llegar al corazón asustado del animal. Bajo la guía constante y tranquilizadora de la voz suave de Esan, que de alguna manera mágica parecía mantener a la perra relativamente calmada y enfocada a pesar del dolor evidente y el miedo atroz, Daniel comenzó a manipular con sumo cuidado la trampa, oxidada, con la ayuda de una rama gruesa y resistente que encontró cerca y que usó como palanca improvisada, y aplicando toda la fuerza de sus brazos de carpintero, acostumbrados a manejar madera pesada y herramientas, luchó con tenacidad contra el metal corroído y la formidable tensión del resorte asesino. El sudor le perlaba la frente y le picaba en los ojos. Sus músculos se tensaban hasta el límite con el esfuerzo prolongado. La perra gimió de dolor agudamente cuando la presión sobre su pata mutilada se intensificó momentáneamente al intentar mover las mandíbulas, pero los susurros constantes y llenos de ánimo de Esan, ya casi, valiente, aguanta un poquito más, ya casi está libre, parecieron evitar que entrara en un pánico total o intentara morder. Finalmente, después de varios minutos de tensión extrema y esfuerzo físico agotador, con un crujido metálico quejumbroso y un chasquido seco que resonó en el silencio del bosque, la trampa cedió. Las mandíbulas oxidadas y dentadas se abrieron lo suficiente, apenas unos centímetros, como para que Daniel,
con extrema delicadeza y conteniendo la respiración, pudiera liberar la pata atrapada del animal. Lo que vieron a continuación, una vez que la extremidad quedó libre, les heló la sangre en las venas y les provocó una oleada de náuseas. La pata de la pastora alemana estaba severamente mutilada, casi irreconocible, la carne desgarrada y amoratada, los tendones expuestos y los huesos, con toda probabilidad, fracturados en múltiples partes. La herida estaba terriblemente sucia, llena de tierra, hojas y larvas de mosca, visiblemente inflamada y con claros signos de una infección avanzada y purulenta, despidiendo un olor fétido y dulzón que flotaba pesadamente en el aire. La perra, una vez liberada la presión insoportable de la trampa, se desplomó pesadamente en el suelo, exhausta y temblando violentamente de pies a cabeza, emitiendo un gemido lastimero y prolongado que era la pura expresión del sufrimiento. Daniel sacó con urgencia su teléfono móvil de la mochila, con la intención desesperada de pedir ayuda profesional, de llamar a los guardabosques o a algún servicio de rescate animal, pero, como era de esperar en aquella zona remota y boscosa del valle, no había ni una sola y mísera barra de señal en la pantalla. Estaban completamente solos, aislados del mundo exterior, con un animal gravemente herido en sus manos y sin forma inmediata de comunicarse o solicitar auxilio. Miró a Ethan, cuyo rostro infantil reflejaba una mezcla de horror por la visión de la herida espantosa y una profunda y abrumadora preocupación por el destino de la perra. La gravedad de la situación era innegable y acuciante. La perra, a la que Ethan, en un acto de ternura espontánea, ya había decidido llamar Luna, quizás por el color plateado de una mancha irregular que tenía en su pecho oscuro, o quizás simplemente porque el nombre le sonaba dulce y protector, necesitaba atención veterinaria urgente e intensiva, o, con toda seguridad, no sobreviviría a las próximas horas. Sin perder un instante más, conscientes de que cada minuto era vital, Daniel y Ethan, trabajando juntos como un equipo bien coordinado y silenciosamente eficiente a pesar de la abismal diferencia de edad y fuerza física, comenzaron a improvisar con los escasos recursos que tenían a mano una especie de camilla para transportar a la perra herida. Utilizaron 2 ramas largas, rectas y lo más resistentes posible que encontraron entre los árboles, caídos cerca del claro, y con la resistente chaqueta de trabajo de lona de Daniel, que él se quitó sin dudarlo, y algunos cordones de repuesto de sus botas de montaña, lograron construir una especie de parihuela rudimentaria pero sorprendentemente funcional. Con sumo cuidado, conteniendo la respiración y moviéndose con la lentitud de un caracol, y con Luna ofreciendo una sorprendente y conmovedora docilidad a pesar de su agonía evidente, como si entendiera que intentaban ayudarla, lograron colocarla con mucho esfuerzo sobre la camilla improvisada, asegurándose de que su pata herida quedara lo más inmovilizada y protegida posible. La jornada de regreso a través del bosque intrincado y silencioso se convirtió en una verdadera prueba de resistencia física, mental y emocional para ambos, padre e hijo. El peso de Luna, aunque estaba peligrosamente delgada y desnutrida, era considerable para ser transportado por un hombre adulto que ya cargaba una mochila y un niño pequeño a través de un terreno accidentado, irregular y lleno de obstáculos naturales como raíces expuestas, rocas resbaladizas y pendientes pronunciadas. Daniel, con el sudor empapando su camisa y sus músculos gritando de esfuerzo, cargaba la mayor parte del peso en la parte delantera de la camilla, sus brazos de carpintero acostumbrados al trabajo duro pero no a este tipo de esfuerzo sostenido. Mientras tanto, Ethan, con una determinación y una fortaleza de espíritu admirables que conmovieron profundamente a su padre, sujetaba con todas sus pequeñas fuerzas el otro extremo de la camilla, tropezando a veces con raíces traicioneras y piedras ocultas bajo la hojarasca, pero negándose rotundamente a rendirse o a quejarse,
concentrado en su vital tarea. El cielo, que hasta hacía poco lucía un azul brillante y prometedor, comenzó a oscurecerse con una rapidez alarmante y ominosa, como si la naturaleza misma quisiera poner a prueba su determinación. Nubes de tormenta, densas, oscuras y amenazantes como el vientre de una bestia enfurecida, se arremolinaron con violencia sobre las copas de los árboles, y el viento, antes una brisa suave y refrescante, comenzó a soplar con una fuerza creciente y gélida, trayendo consigo el olor característico a lluvia inminente y a ozono. En cuestión de minutos, la tormenta se desató sobre ellos con una furia inesperada y casi bíblica. Rayos cegadores de un blanco azulado iluminaban intermitentemente el bosque oscurecido, seguidos casi de inmediato por truenos ensordecedores que hacían temblar el suelo bajo sus pies y retumbaban en sus pechos. La lluvia caía a cántaros, en cortinas espesas y frías, empapándolos hasta los huesos en cuestión de segundos y convirtiendo el sendero irregular en un lodazal traicionero y resbaladizo que dificultaba cada paso. Forzados a buscar refugio inmediato de la furia desatada de la tormenta y del creciente y real peligro de la caída de ramas pesadas o incluso de árboles enteros, Daniel, aguzando la vista entre la cortina de lluvia, divisó a poca distancia un pequeño relieve rocoso, una especie de cueva poco profunda y natural formada por grandes peñascos erosionados y superpuestos, que ofrecía una protección precaria pero inmensamente bienvenida en aquellas circunstancias desesperadas. Con un último y titánico esfuerzo, luchando contra el viento, la lluvia y el barro, lograron arrastrar la pesada camilla con Luna hasta el interior del refugio rocoso, justo cuando la tormenta alcanzaba su clímax de violencia y el cielo parecía desgarrarse sobre sus cabezas. Estaban completamente empapados, exhaustos hasta el límite de sus fuerzas, ateridos de frío y profundamente asustados, pero al menos, por el momento, estaban a salvo de la lluvia torrencial y de los rayos. Dentro del improvisado y húmedo abrigo rocoso, la condición de Luna, que ya era extremadamente delicada, pareció empeorar rápidamente, de forma alarmante. Los temblores que sacudían su cuerpo se hicieron más violentos e incontrolables, y su respiración se volvió aún más superficial, rápida y dificultosa, casi un estertor. Daniel, con el corazón encogido de angustia, le tocó la frente y sintió que ardía de fiebre, una temperatura peligrosamente alta que indicaba una infección galopante. La infección en su pata mutilada, sin duda agravada por el esfuerzo del transporte, la humedad constante y la falta de tratamiento, parecía estar extendiéndose con rapidez por todo su sistema. La perra gemía débilmente, de forma casi continua, sus ojos vidriosos y desenfocados, perdidos en algún lugar más allá del dolor. La desesperación, fría y paralizante, comenzó a hacer mella seriamente en el ánimo de Daniel. Temía, con una certeza creciente y aterradora, que Luna no lograra sobrevivir hasta que pudieran conseguir ayuda, que todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Ethan, al ver el sufrimiento extremo de Luna y la expresión de profunda preocupación y desolación en el rostro de su padre, sintió un nudo apretado en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Entonces, en medio de la angustia y el miedo, recordó algo que su madre, Sara, solía hacer cuando él estaba enfermo, asustado o no podía dormir por las pesadillas. Sara, con su voz dulce y melodiosa, le cantaba una vieja y sencilla canción de cuna, una melodía suave, repetitiva y tranquilizadora que siempre, invariablemente, lograba calmarlo y hacerlo sentir seguro. Con una voz temblorosa al principio, pero que fue ganando dulzura y firmeza a medida que cantaba, Ethan comenzó a entonar esa misma canción de cuna para Luna, acariciando suavemente la cabeza febril de la perra con su manita fría. «Duerme, mi niña, duerme sin temor», susurraba la letra con una ternura infinita, mientras las lágrimas, ahora liberadas,
rodaban silenciosamente por sus mejillas sucias de barro. Sorprendentemente, casi de forma milagrosa, a medida que la voz pura e inocente de Esan llenaba el pequeño y oscuro refugio rocoso, la perra pareció relajarse ligeramente, su cuerpo dejando de temblar con tanta violencia. Sus gemidos lastimeros se hicieron menos frecuentes, más espaciados, y su respiración, aunque todavía dificultosa y superficial, pareció volverse un poco más regular, menos agónica. Apoyó su cabeza con un suspiro casi imperceptible en la mano de Esan, y por un instante fugaz, un atisbo de paz, de alivio, pareció reemplazar el tormento y el miedo en sus ojos vidriosos. El poder inmenso de la compasión infantil, la magia sanadora de una simple canción de cuna cantada con el corazón puro y abierto, parecía estar obrando un pequeño pero significativo milagro en medio de la oscuridad, la tormenta y la desesperación que los rodeaba. La precaria y frágil calma que la canción de Esan había logrado traer al refugio rocoso, un breve interludio de paz en medio de la tempestad, fue abruptamente y brutalmente interrumpida por la aparición de un nuevo y mucho más siniestro peligro. Una figura oscura, alta y corpulenta apareció de repente en la entrada parcialmente iluminada por los relámpagos distantes que aún rasgaban el cielo, bloqueando la escasa luz y proyectando una sombra amenazante sobre ellos. Era un hombre, de mediana edad, alto y de aspecto rudo y descuidado, con una barba canosa y enmarañada, y unos ojos pequeños, hundidos y brillantes como los de un animal salvaje, que recorrían la escena con una expresión codiciosa y suspicaz. Llevaba un rifle de caza viejo pero funcional colgado al hombro y un cuchillo de monte de hoja ancha y afilada enfundado en un cinturón de cuero desgastado. Su sola presencia irradiaba una amenaza palpable, una violencia contenida. Vaya, vaya. Pero, ¿qué tenemos aquí? En mi escondite particular, dijo el hombre con una voz áspera, aguardentosa y desagradable, una sonrisa torcida y maliciosa dibujándose en sus labios mientras sus ojos se posaban con avidez en la pastora alemana tendida en la camilla improvisada. Parece que han encontrado a mi perra. A Mistela. Llevaba días buscándola por todo el maldito bosque. Se escapó la muy ingrata, alegó, con una seguridad fingida, ser el dueño de Luna, aunque el nombre que usó fue diferente y no parecía encajar con la nobleza del animal. Avanzó unos pasos hacia ellos con la clara y amenazante intención de llevarse al animal, sin importarle su estado ni la presencia de Daniel y Esan. El olor a alcohol barato y a tabaco rancio que emanaba de él era nauseabundo y confirmaba las peores sospechas de Daniel sobre el tipo de persona que tenían delante. Luna, a pesar de su extrema debilidad y su estado febril, reaccionó instantáneamente y con una ferocidad sorprendente a la presencia y la voz del hombre. Un gruñido gutural, profundo y cargado de un odio ancestral, brotó de su pecho, y con un esfuerzo sobrehumano, luchó por incorporarse sobre sus tres patas sanas, mostrando los dientes amarillentos con una agresividad que dejó atónito a Daniel. Era evidente que conocía a aquel hombre y que le temía profundamente, pero también que estaba dispuesta, incluso al borde de la muerte, a defenderse y a proteger a aquellos que la habían rescatado. La reacción visceral e inequívoca de la perra fue la primera señal clara y contundente de que algo no encajaba en la historia del recién llegado, de que mentía. Fue la inteligencia natural y la inocencia desarmante de Esan las que expusieron la mentira del hombre de forma definitiva y contundente, dejando al descubierto su engaño. ¿Es tu perrita? ¿De verdad, señor?, preguntó Esan con una mezcla de curiosidad infantil y una incipiente desconfianza en su voz clara. Si es tuya de verdad, ¿cuáles son sus galletas favoritas? A Luna seguro que le gustan mucho las de pollo, como a mi perro Max que tenía mamá cuando yo era más pequeño. La pregunta, aparentemente simple e inocente, descolocó por completo al hombre, quien se quedó momentáneamente sin palabras, parpadeando confundido. Luego,
farfulló una respuesta evasiva y llena de desprecio. ¿Sobre qué a los perros de casa de verdad no se les dan esas tonterías de ciudad? Necesitan carne cruda. La contradicción era evidente y la mentira quedaba al descubierto. Daniel, aprovechando la confusión y la irritación del hombre, y envalentonado por la feroz reacción de Luna y la inesperada astucia de su hijo, se interpuso con decisión entre el extraño y la perra herida, adoptando una postura defensiva. Esta perra no es suya, y usted lo sabe, dijo Daniel con una voz firme y cargada de una autoridad que no sabía que poseía, a pesar del nudo de miedo que sentía atenazándole el estómago. Y si por alguna remota casualidad lo fuera, usted sería el único responsable de haberla dejado atrapada y abandonada a su suerte en una de esas malditas trampas ilegales que están terminantemente prohibidas en este bosque y en todo el estado. Eso, señor, es un delito grave, un acto de crueldad imperdonable. La acusación directa y sin rodeos hizo que el rostro del hombre se ensombreciera aún más, sus ojos brillando ahora con una ira mal contenida. La tensa y peligrosa confrontación verbal, cargada de una violencia latente que amenazaba con estallar en cualquier instante en aquel espacio reducido y claustrofóbico, fue interrumpida de forma dramática, providencial e inesperada por la furia desatada de la naturaleza, como si el propio bosque quisiera intervenir. Un rayo ensordecedor, mucho más cercano, potente y cegador que todos los anteriores, impactó con un estruendo aterrador y una lluvia de chispas en un pino gigantesco y anciano que se alzaba a escasos metros de la entrada del refugio rocoso. El árbol, partido limpiamente por la mitad como por un hacha invisible y gigantesca, se desplomó con un gemido agónico y prolongado de madera resquebrajándose, y una de sus enormes y pesadas ramas cayó con una fuerza descomunal, bloqueando parcialmente la entrada de la cueva y levantando una densa nube de tierra, hojas y pequeños escombros que los envolvió a todos. El estruendo, ensordecedor, la vibración del suelo y la visión aterradora del árbol gigantesco cayendo a escasos metros de ellos aterrorizaron al hombre armado, Marcus Gage, como descubrirían más tarde que se llamaba su documento nacional de identidad. Visiblemente asustado por la demostración de fuerza bruta e impredecible de la naturaleza, y quizás temiendo quedar atrapado dentro de la cueva, o ser descubierto por alguna patrulla de guardabosques atraída por el ruido, Gage retrocedió instintivamente unos pasos, lanzó una última mirada, cargada de odio y frustración hacia Daniel, esa ni la perra que consideraba suya, y luego, mascullando una amenaza ininteligible y una sarta de blasfemias, se escabulló entre la cortina de lluvia y la creciente oscuridad del atardecer, desapareciendo tan rápido y sigilosamente como había llegado, como una alimaña asustada, aprovechando la oportunidad inesperada que les había brindado la tormenta y la cobarde huida de Gage, y temiendo con razón su regreso inminente, quizás con refuerzos o con intenciones aún peores, o la posible y muy real amenaza de lobos u otros depredadores del bosque atraídos por el fuerte olor a sangre fresca que emanaba de la herida abierta de Luna, Daniel tomó una decisión arriesgada pero necesaria. No podían quedarse allí ni un minuto más. El refugio rocoso se había vuelto demasiado peligroso, tenían que continuar su camino, a pesar de la tormenta que amainaba pero no cesaba, y de la oscuridad creciente que dificultaría enormemente la marcha. Recordó entonces una vieja y casi olvidada senda de cazadores, muy empinada y poco transitada, que, aunque más peligrosa y físicamente exigente, podría llevarlos de forma más directa y rápida a una carretera de servicio forestal donde quizás, solo quizás, encontrarían alguna señal de civilización o podrían pedir ayuda. Con las pocas fuerzas que les quedaban, renovadas por la adrenalina del reciente enfrentamiento y la urgencia de la situación, y con Esan demostrando una vez más una valentía, una resistencia y una madurez impropias de su corta edad que llenaban a su padre de un orgullo infinito,
reanudaron la difícil y peligrosa jornada a través del bosque hostil. La lluvia, aunque menos intensa, seguía cayendo con una persistencia helada. El viento aullaba entre los árboles como un espíritu maligno lamentándose, y cada paso en la senda embarrada, resbaladiza y llena de raíces, era un auténtico desafío a su resistencia. Daniel sentía que sus músculos estaban al límite del agotamiento, que sus piernas apenas le respondían, pero la imagen de los ojos suplicantes y llenos de confianza de Luna, y la determinación silenciosa y valiente de Ethan a su lado, lo impulsaban a seguir adelante, un paso doloroso tras otro, en la oscuridad casi total del bosque nocturno, guiados apenas por la memoria y el instinto, tras una caminata que pareció una auténtica eternidad, una verdadera odisea de agotamiento físico extremo, miedo constante y una esperanza que se negaba a morir. Finalmente, cuando el alba fría y gris comenzaba a despuntar tímidamente en el horizonte oriental, tiñendo el cielo de tonos grises, violáceos y anaranjados, alcanzaron, casi arrastrándose, la ansiada y casi mítica carretera de servicio forestal. Estaban completamente exhaustos, empapados hasta los huesos, cubiertos de barro de pies a cabeza y al borde mismo del colapso físico y emocional, pero lo habían logrado, habían sobrevivido, y allí, en aquel camino de tierra olvidado, milagrosamente, el teléfono móvil de Daniel, que había protegido de la lluvia bajo su camisa, captó una débil pero suficiente y bendita señal de cobertura. Con manos temblorosas por el frío y la emoción, marcó con dificultad el número de emergencias, su voz quebrada por el agotamiento y la alegría al relatar brevemente lo sucedido y pedir ayuda urgente para la perra herida. La ayuda, esta vez, no tardó en llegar. En menos de una hora, que a ellos les pareció una vida entera, una patrulla de guardabosques experimentados y una ambulancia veterinaria equipada, alertadas por la gravedad de la situación descrita por Daniel, se abrieron paso con pericia por la estrecha y sinuosa carretera forestal. Luna, o Aurora como pronto descubrirían, fue cuidadosamente trasladada a la ambulancia, donde un paramédico veterinario le administró los primeros auxilios vitales, estabilizando sus constantes. Mientras tanto, Daniel y Ethan, envueltos en mantas térmicas y bebiendo un caldo caliente que les ofrecieron los guardabosques, relataban con detalle su terrible y heroica experiencia a los oficiales, quienes tomaron nota exhaustiva de la descripción de Marcus Gage, la ubicación exacta de la trampa ilegal y todos los pormenores del incidente. La larga y aterradora pesadilla en el bosque había terminado, pero la desesperada lucha por la vida de Luna apenas comenzaba. Luna, ahora identificada correctamente como Aurora gracias al microchip, fue llevada de urgencia a la clínica veterinaria del condado, un centro moderno, limpio y bien equipado, donde la doctora Amanda Bone, una veterinaria experimentada, de gran prestigio en la región por su habilidad quirúrgica y su dedicación a los casos más complicados y desesperados, la esperaba ya con todo su equipo preparado para la emergencia. El diagnóstico inicial, tras una primera evaluación exhaustiva, fue desolador y poco esperanzador. La pata estaba completamente destrozada, con múltiples fracturas y una pérdida masiva de tejido. La infección era sistémica y muy avanzada, amenazando con una sepsis generalizada, y la perra sufría de una grave deshidratación, anemia severa y un shock traumático. Su estado era crítico en extremo, y sus posibilidades de supervivencia, según la honesta pero cruda valoración de la doctora Bone, eran realmente escasas. Mientras la doctora Bone y su competente equipo luchaban con todos los recursos disponibles por estabilizar a Aurora, limpiando la herida, administrando antibióticos de última generación y analgésicos potentes, una de las enfermeras más jóvenes, al pasar el escáner de microchips sobre el lomo del animal como parte del protocolo,
descubrió la información que cambiaría el curso de los acontecimientos y dejaría a todos los presentes completamente atónitos. El verdadero nombre de la perra no era Stella, como había afirmado con falsedad el siniestro Gage, ni tampoco Luna, como la había bautizado con tanta ternura el pequeño Ethan. Su nombre oficial, registrado en la base de datos nacional, era Aurora, y su historial era impresionante. Era una heroína canina condecorada en múltiples ocasiones, perteneciente al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con un largo y distinguido historial de servicio en zonas de conflicto activas en el extranjero, especializada en la detección de artefactos explosivos improvisados y en el rescate de soldados heridos en combate. Había sido reportada como desaparecida, presuntamente robada de unas instalaciones militares de entrenamiento de alta seguridad cercanas al valle hacía ya varias semanas, un caso que había generado gran preocupación en el estamento militar. La revelación de la verdadera y heroica identidad de Aurora añadió una nueva y sorprendente dimensión al ya de por sí dramático suceso. Ya no era solo una perra maltratada y abandonada a su suerte, era una soldado valiente, una heroína que había arriesgado su vida en innumerables ocasiones para salvar vidas humanas, y que ahora, irónicamente, luchaba desesperadamente por la suya propia en una mesa de operaciones de una clínica rural. La doctora Bone, visiblemente impresionada, informó a Daniel y a los marines, que ya habían sido contactados, que Aurora necesitaba una transfusión de sangre masiva y urgente para tener alguna posibilidad remota de sobrevivir a la compleja y larga cirugía que requeriría su pata destrozada y para combatir la anemia severa. Encontrar un donante compatible para una pastora alemana de su linaje genético específico y en tan poco tiempo parecía una tarea casi imposible, una carrera contra un reloj implacable. Pero entonces, en una de esas coincidencias notables, casi predestinadas, que a veces teje el destino con hilos invisibles, uno de los guardabosques que había participado activamente en el rescate y que había escuchado la conversación sobre la necesidad de un donante, recordó que la unidad K9 de la oficina del sheriff del condado vecino de Oestrich, con la que colaboraban frecuentemente, tenía varios pastores alemanes de trabajo de líneas genéticas puras. Una llamada telefónica rápida y urgente, seguida de una prueba de compatibilidad sanguínea realizada a toda prisa, reveló un auténtico milagro en medio de la desesperación. El sargento Major, uno de los perros estrella de la unidad K9 de Oestrich, un can condecorado por su labor en la detección de narcóticos, no solo era un donante perfectamente compatible, sino que, según los registros de pedigrí que se consultaron febrilmente, era hermano de camada de Aurora. Habían nacido juntos en el mismo criadero militar, y ahora, años después y a cientos de kilómetros de distancia, el destino los reunía de forma providencial para que uno salvara la vida del otro. Mientras Aurora recibía la transfusión vital de la sangre de su hermano, un acto de hermandad canina que conmovió a todo el personal de la clínica, y se preparaba para la delicada y arriesgada cirugía en su pata, una nueva figura llegó apresuradamente a la clínica, alertada por una llamada urgente de los marines. Era la sargento Lisa Coleman, una mujer joven de unos 30 años, de mirada decidida y penetrante, y una sonrisa amable que, sin embargo, no lograba ocultar del todo la dureza y la tristeza de sus experiencias pasadas. Lisa caminaba con una ligera pero perceptible cojera, apoyándose con naturalidad en una pierna protésica de última generación, un testimonio silencioso de su propio valor y sacrificio. Era, nada más y nada menos, la antigua entrenadora, guía y compañera de servicio de Aurora durante sus años más activos en misiones en el extranjero. El reencuentro entre Lisa y Aurora, presenciado conmovidos por Daniel y un Ethan que no se separaba de la cristalera que daba al quirófano, fue uno de los momentos más intensamente emotivos que jamás presenciarían en sus vidas. A pesar de su debilidad extrema,
de los sedantes y del dolor. Aurora reconoció instantáneamente la voz y el olor de Lisa en cuanto ésta entró en la sala de recuperación. Un gemido suave, mezcla de alegría y reconocimiento, brotó de su garganta, y movió la cola con una energía sorprendente y conmovedora, intentando incluso incorporarse torpemente para saludar a su amada compañera humana, su ancla en el mundo. Lisa se arrodilló rápidamente junto a ella, sin importarle manchar su uniforme, acariciándola con ternura y susurrándole palabras de consuelo, ánimo y amor incondicional, mientras las lágrimas, que no intentaba reprimir, corrían libremente por sus mejillas. Con la voz entrecortada por la emoción, les contó a Daniel y a Ethan, con todo lujo de detalles, cómo Aurora le había salvado la vida heroicamente en una peligrosa misión en el extranjero hacía un par de años, protegiéndola con su propio cuerpo de la explosión de un artefacto improvisado. La explosión le había costado a Lisa su pierna, pero podría haberle costado la vida a ambas si no fuera por la increíble valentía, el instinto protector y el sacrificio desinteresado de su leal perra. Tras una larga, tensa y complicada cirugía que se prolongó durante más de 6 horas, y en la que la doctora Bone y su equipo desplegaron toda su pericia y dedicación, la veterinaria salió finalmente del quirófano con el rostro cansado pero con una expresión de cauto optimismo. Comunicó la difícil pero inevitable noticia, aunque habían logrado salvar la vida de Aurora, estabilizando sus constantes vitales y controlando la infección masiva, el daño tisular y óseo en su pata era demasiado severo, demasiado extenso e irreparable, para evitar complicaciones mayores a largo plazo, como una osteomielitis crónica o un dolor incapacitante, y para darle a Aurora una oportunidad real de tener una vida funcional y sin sufrimiento continuo, la amputación de la extremidad afectada, justo por debajo del hombro, era la única opción viable y humanitaria. La decisión fue dolorosa para todos, especialmente para Lisa, pero era necesaria y se tomó pensando exclusivamente en el bienestar futuro de la heroína canina. Aurora, la valiente soldado de 4 patas, se enfrentaba ahora a una nueva y difícil batalla en su vida, la de adaptarse a una existencia con solo 3 patas, un desafío que, sin embargo, todos sabían que afrontaría con la misma determinación y coraje que siempre la habían caracterizado. Mientras tanto, la investigación policial sobre Marcus Gage avanzaba con rapidez y contundencia, gracias a la descripción detallada y precisa proporcionada por Daniel y Ethan, que recordaban cada rasgo del siniestro personaje, y a la eficiente colaboración entre los guardabosques locales, la policía del condado y los investigadores militares de los marines. Gage fue localizado y arrestado sin oponer resistencia en una cabaña ruinosa y aislada en las afueras del bosque, un lugar que apestaba a miseria y crueldad. En su propiedad, las autoridades encontraron más trampas ilegales de caza, armas no registradas y, para horror e indignación de todos, evidencias irrefutables que lo vinculaban directamente con una red clandestina y brutal de peleas de perros, una actividad tan despreciable como lucrativa. Se descubrió, a través de testimonios de otros implicados y pruebas forenses, que Gage había robado a Aurora de las instalaciones militares varias semanas atrás con la intención específica de utilizarla, por su tamaño, fuerza y linaje de pastora alemana, en esas brutales y sanguinarias riñas, un destino terrible y una muerte casi segura de la que Ethan y Daniel, con su acto de compasión y valentía, la habían rescatado providencialmente en el último momento, con Aurora recuperándose lentamente pero con una firmeza admirable de la compleja cirugía de amputación, mostrando una increíble capacidad de adaptación y un espíritu indomable. Surgió inevitablemente la cuestión de su futuro a largo plazo. La sargento Lisa Coleman, aunque amaba profundamente a Aurora y se sentía eternamente en deuda con ella, se encontraba en una situación personal complicada,
vivía en un pequeño apartamento temporal proporcionado por los marines mientras completaba su propia rehabilitación física y se reincorporaba a un nuevo puesto administrativo, un entorno poco adecuado para la recuperación y las necesidades de una perra activa como Aurora, especialmente una con necesidades especiales tras la amputación. Comprendiendo el increíblemente fuerte y casi simbiótico lazo que se había formado entre el pequeño Ethan y Aurora durante aquellas horas críticas en el bosque y los días posteriores en la clínica, y la forma casi mágica en que el niño y la perra parecían haberse salvado mutuamente de sus respectivas soledades, traumas y dolores, Lisa, tras una larga conversación con Daniel y consultándolo con sus superiores en el cuerpo de marines, hizo una propuesta sorprendente y generosa. Sugirió, con una mezcla de pragmatismo y una profunda gratitud hacia la familia que había salvado a su compañera canina, que Aurora, una vez que recibiera el alta definitiva de la clínica veterinaria, se quedara temporalmente a vivir con Daniel y Ethan en su casa del Valle de Pine Creek, un entorno tranquilo, espacioso y lleno de naturaleza que sería ideal para su recuperación física y emocional. Los marines, profundamente agradecidos por el rescate de una de sus más valiosas y condecoradas K9, y conmovidos por la historia de Ethan y su padre, se ofrecieron no solo a cubrir todos los gastos veterinarios presentes y futuros de Aurora, incluyendo su prótesis y rehabilitación, sino también a proporcionar un pequeño pero significativo estipendio mensual a Daniel por sus cuidados y manutención. Lo que comenzó como un arreglo temporal y práctico, pronto evolucionó, de forma natural y por el evidente bienestar de Aurora y la inmensa felicidad de todos los implicados, hacia un acuerdo de guarda compartida más permanente y flexible. En este acuerdo, Lisa podría visitar a Aurora regularmente los fines de semana y durante sus permisos, participar activamente en su vida y en sus cuidados, mientras la perra disfrutaba de la estabilidad, el amor incondicional y el ambiente familiar del hogar de Daniel y Ethan, un hogar que Aurora rápidamente adoptó como suyo. Unos meses más tarde, cuando las hojas de los árboles de Pine Creek comenzaban a teñirse de los colores ocres y dorados del otoño, tuvo lugar el esperado juicio contra Marcus Gage. Daniel y Ethan, aunque nerviosos, fueron llamados a testificar como testigos clave de la fiscalía, y sus relatos, directos, sinceros y cargados de una emoción contenida, conmovieron profundamente al jurado y a todos los presentes en la sala del tribunal. Describieron con detalle el hallazgo de Aurora, su estado lamentable, la crueldad de la trampa y el aterrador encuentro con Gage en el refugio rocoso. Pero quizás la evidencia más poderosa y dramática de todas fue la propia Aurora. Con el permiso especial del juez, y acompañada en todo momento por la sargento Lisa Coleman, Aurora entró en la sala del tribunal, caminando con dignidad y equilibrio sobre sus tres patas, su mirada alerta y serena. Sin embargo, al ver a Marcus Gage sentado en el banquillo de los acusados, la perra, a pesar de su entrenamiento militar y su carácter generalmente ecuánime, reaccionó con una mezcla inequívoca de gruñidos contenidos, un erizamiento del pelo de su lomo y una mirada de acero, fija e implacable, que no dejaba lugar a dudas sobre el terror y el sufrimiento que aquel hombre le había infligido. Su reacción instintiva y visceral fue un testimonio silencioso pero absolutamente devastador que contribuyó significativamente a la condena unánime de Gage, quien fue sentenciado a 10 largos años de prisión por múltiples cargos, incluyendo crueldad animal agravada, uso de trampas ilegales, robo de propiedad federal y participación en peleas de perros ilegales. La justicia, aunque tardía, había llegado para Aurora. 6 años después de aquel fatídico y transformador día en el bosque, el sol de una tarde de primavera tardía doraba con suavidad el valle de Pine Creek, y una brisa cálida y perfumada mecía las hojas nuevas de los pinos. En el pequeño pero acogedor jardín trasero de la casa de Daniel,
ahora también el hogar permanente de Lisa, se celebraba una fiesta sencilla pero llena de una alegría desbordante y contagiosa. Era el 6º aniversario del rescate de Aurora, una fecha que se había convertido en una tradición familiar sagrada, un día para celebrar la vida, la compasión y las segundas oportunidades. La perra, ahora una majestuosa y sabia pastora alemana de 3 patas, con algunas canas en el hocico, pero con el espíritu juguetón de una cachorra, corría y jugaba con un Esan ya adolescente, un joven de 12 años alto y reflexivo, pero con la misma mirada compasiva de su infancia. La cojera de Aurora era apenas perceptible, un simple recordatorio de su pasado heroico, y su felicidad era evidente en cada movimiento de su cola y en el brillo de sus ojos inteligentes. Daniel y Lisa, cogidos de la mano con una ternura cómplice, observaban la escena desde el porche con sonrisas que reflejaban una felicidad profunda, serena y duramente ganada. Se habían casado 2 años atrás, en una ceremonia íntima en ese mismo jardín, uniendo sus vidas, sus pasados y sus esperanzas de una forma que ninguno de los dos habría imaginado posible años atrás, cuando sus caminos se cruzaron gracias a una perra herida en el bosque. Como cada año en esa fecha tan especial y significativa para todos ellos, la familia al completo, Daniel, Lisa, Esan y, por supuesto, Aurora, que caminaba con orgullo a su lado, emprendió la tradicional y emotiva caminata por el bosque de Pine Creek, siguiendo el mismo sendero que los había llevado, 6 años antes, al lugar donde todo comenzó, donde sus vidas se entrelazaron para siempre. Era una forma de honrar el pasado, de no olvidar nunca la fragilidad de la vida, la crueldad de la que son capaces algunos seres humanos, pero también, y sobre todo, la inmensa fuerza de la compasión, la valentía y el amor incondicional. Mientras caminaban en un silencio cómodo, rememorando anécdotas de aquel día fatídico y de los muchos años de felicidad y aprendizaje que le siguieron, se desviaron ligeramente del camino principal, siguiendo la curiosidad incansable de Aurora, que parecía olfatear algo interesante entre la maleza, y entonces, en una pequeña hondonada oculta entre los helechos frondosos y las rocas cubiertas de musgo, encontraron a un diminuto cachorro de zorro, solo, asustado y temblando visiblemente, sus ojos grandes y oscuros como cuentas de azabache fijos en ellos con una mezcla de terror y una incipiente curiosidad. Parecía abandonado o perdido, demasiado pequeño y vulnerable para sobrevivir por sí mismo en el vasto e implacable bosque. Esan, ahora un joven de 12 años, alto para su edad, con la misma mirada compasiva y decidida de su infancia, se arrodilló lentamente junto al zorrito sin dudarlo un solo instante, extendiendo una mano con cautela. «Tenemos que ayudarlo», dijo con una convicción tranquila y madura, mirando a sus padres y luego a Aurora, que observaba la escena con una atención serena y comprensiva. Mamá Sara siempre decía, y Aurora nos enseñó con su ejemplo, que todos los seres vivos merecen una oportunidad, que no podemos dar la espalda al sufrimiento. En ese preciso momento, bajo la luz dorada y mágica del atardecer que se filtraba entre las hojas en el corazón del bosque que había sido testigo de tanto dolor, tanto miedo y tanta curación, Daniel y Lisa comprendieron con una claridad meridiana la verdadera profundidad y el alcance del legado de aquel rescate de hacía 6 años. El acto de salvar a Aurora no solo había transformado radicalmente sus vidas individuales, sanando viejas heridas y uniéndolos como una familia fuerte y amorosa de una forma completamente inesperada, sino que también, y quizás esto era lo más importante, había sembrado en el corazón de Esan una semilla indeleble, de compasión, empatía y responsabilidad hacia los más débiles, una semilla que ahora florecía con una fuerza y una belleza arrolladoras. Inspirados por ese círculo virtuoso de bondad que se había iniciado con un acto de valentía infantil, y conmovidos por la madurez y la convicción de su hijo,
decidieron en ese mismo instante formalizar y expandir lo que ya hacían de manera informal y esporádica. Crearon el Proyecto Aurora, una pequeña pero ambiciosa organización sin ánimo de lucro dedicada con pasión a rescatar, rehabilitar y encontrar hogares seguros y amorosos para animales heridos, abandonados o maltratados, especialmente aquellos que, como la propia Aurora, habían servido a la comunidad de alguna manera o habían sufrido un gran trauma a manos de la crueldad humana. Su lema, simple pero inmensamente poderoso, resumía a la perfección su misión y su filosofía de vida, curando héroes, una pata de cada vez. Y así, la historia de un rescate fortuito en un bosque solitario se convirtió en una promesa tangible de esperanza, sanación y segundas oportunidades para muchos más seres necesitados, un faro de luz en un mundo a menudo demasiado oscuro.